échale toda tu ansiedad, Él cuidará de ti. Mira en la cruz al Señor Jesús, mira a Él, mira a Él, dile tus penas te ayudará. Cristo es siempre fiel. Ven a mí, te invita el Señor, dejaré descansar. Yo soy el único Salvador, te quiero amparar. Mira en la cruz al Señor Jesús, mira a Él, mira a Él, dile tus penas te ayudará. Cristo es siempre fiel. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien, antes de empezar nuestro mensaje, mientras están buscando Hechos 2, olvidé un anuncio muy importante, que es el 4 de abril, ¿cierto, Ani? El martes es un 4, olvidé. El 4 de abril, ahí vamos a confirmar, es el martes de la semana, que es semana de la Pascua de la Resurrección. El martes de aquella semana nosotros vamos a tener Cena del Señor en la tarde, y esto es algo que nosotros practicamos con 100% de la membresía de la iglesia. También lo excluimos solamente a miembros, no sé si excluir es la palabra correcta, pero es solo para aquellos que son miembros de este cuerpo. Es muy lindo, importante que cada cristiano participe de la Cena del Señor, pero recomiendo hacerlo en su iglesia. Así que nosotros lo hacemos en nuestra congregación. Todos los miembros hagan un tiempo, por favor, para que sí o sí puedan estar presentes. Obviamente entendemos que hay situaciones en que no se pueda, pero va a ser un lindo tiempo de comunión unos con otros, recordando la sangre que Jesús derramó por nuestros pecados y el cuerpo suyo que fue quebrantado por nosotros. Y si tienes preguntas respecto a la Cena del Señor o acerca de ser miembro de una congregación, conversen conmigo, por favor. Me gustaría mucho hablar de estos temas. Ya están en Hechos capítulo 2. Muy bien, Hechos capítulo 2. Durante este tiempo juntitos vamos a estudiar este día milagroso que se llama Pentecostés. Día milagroso donde Dios llenó su iglesia con poder y alrededor de 3,000 personas milagrosamente nacieron de nuevo y se agregaron a la iglesia. Existe bastante confusión respecto al tema de Pentecostés. Y nosotros, hermanos, vamos a estudiar la palabra y aclarar juntos estas dudas con la Biblia. En Hechos capítulo 2, nosotros leeremos versículos 1 hasta el 13. Entonces les animo que puedan estar siguiendo ahí en sus Biblias, si es que traen una Biblia. Si no, vamos a leer textualmente lo que dice. Si necesitas ayuda para ser dueño de una Biblia, nos gustaría ayudarte con esto. Conversa con nosotros, no más. Versículo 1, Hechos 2, 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a tomar un momento de orar. Antes de esto, Maika, ¿puedes venir, hijo, por favor? ¿Puedes ir a buscar mi agua en el furgón, en la camioneta? Gracias, hijo. Vamos a tomar un momento para orar. Padre Celestial, quiero decirte gracias, Señor, por esta hermosa historia en tu palabra, de la cual podemos aprender mucho. Guíanos y enséñanos. Queremos conocer mejor al Espíritu Santo y queremos conocer mejor a este día milagroso del Pentecostés, que sucedió alrededor de 2000 años atrás. Señor, enséñanos y guíanos, danos lo que es la sana doctrina conforme a las Escrituras y conforme a las enseñanzas de los apóstoles. Te pedimos que nos enseñes para que seamos edificados y así vivamos nuestras vidas para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el versículo 1, hermanos, dice: cuando llegó el día de, ¿qué dice? Pentecostés. Yo creo que todos aquí han escuchado esta palabra Pentecostés. Yo recuerdo la primera vez que vi la palabra Pentecostés, andaba en la ciudad de Guatemala, y en inglés normalmente una iglesia pentecostal se llama iglesia pentecostal, pero esta iglesia se llamaba iglesia Pentecostés. Y fue la primera vez que yo vi esta palabra Pentecostés, y le pregunté al pastor quien estaba conmigo, le dije: ¿por qué dice Pentecostés y no pentecostal? Y él dijo: yo no sé. Pero son sinónimos, términos que se intercambian en el castellano. Y Pentecostés, hermanos, no hablando del uso moderno hoy en día, sino volviendo al uso de hace 2000 años, cuando sucedió los sucesos de Hechos capítulo 2. Pentecostés es el nombre griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo en casi todo hebreo y unas pequeñas partes en arameo. Entonces, Pentecostés es el nombre griego de una fiesta judía llamada la fiesta de semanas. En hebreo es llamada la fiesta de semanas porque eran 7 semanas después de la Pascua. ¿Y qué es 7 multiplicado por 7, hermanos? 49, ¿cierto? Entonces, contando el domingo de la Pascua, empezando el día siguiente, el Pentecostés fue en total 50 días o 7 semanas más el día de Pascua después de la Pascua. De hecho, en el griego la palabra Pentecostés significa 50. ¿Ya? Yo no estoy seguro cómo decir esta palabra, pero es quincuagésima. ¿Está bien dicho, no? ¿Lo dije bien o lo dije mal? No, es con C. Quinqua o quinsua. No sé cómo se pronunciaría, pero significa... Quincuagésima. Gracias, Miguel.
Este gringo sí sabe hablar español. Quincuagésima, ¿ya? O quincuagésimo. Eso es lo que significa Pentecostés. Significa número 50. Y de hecho es notable también el vínculo en español entre la palabra Pentecostés o Pente y el número 5. Como por ejemplo un pentágono. ¿Cuántos puntos tiene un pentágono? Tiene 5, ¿cierto? Como la plaza de Coyhaique. La plaza de Coyhaique es un pentágono. Entonces 5, Pentecostés, son 50 días. Esto es lo que significa. Y era el día en que, o la fiesta en que los judíos presentaban sus primicias al Señor, por lo cual era conocida como la fiesta de semanas o también la fiesta de la cosecha. Entonces era un tiempo en que traían sus primicias al Señor en este día Pentecostés. Hasta la fecha yo no he conocido un pentecostal que sepa qué significa Pentecostés. Puede ser que haya miles o millones, no sé, pero en todas las ocasiones donde les he preguntado no saben qué significa la palabra, lo cual es interesante. Y sería bueno para ti que aprendas qué significa esta palabra para que puedas conversar del tema inteligentemente. Dice en el versículo 1, al final del versículo, dice, estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos y unánimes. Una iglesia debe ser así, unidos y reunidos. Estaban juntos y unánimes, reunidos y unidos. Esto es muy bueno para una iglesia. Es algo que también podemos ver en el capítulo anterior, en el capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, y no vamos a leer acerca de la reunión que tuvieron ellos, pero dice que eran unánimes en el versículo 14, y en el versículo 15 dice que estaban reunidos. Era una iglesia neotestamentaria, de hecho fue la original, la primera, la iglesia en Jerusalén que Cristo mismo fundó. Y estaban reunidos alrededor de 120 personas en el aposento alto. Y después en Hechos 2:1 dice lo mismo, que estaban juntos y unánimes, unidos y reunidos. Este sería un buen lema para la iglesia de Coyhaique, ¿no? Unidos y reunidos. ¿Por qué? Porque, hermanos, el diablo no quiere una iglesia unida. Quiere una iglesia con temas. Ella con ella, él con él, él con ella con él. Que haya problemas, que ella no le saluda a ella, él a él tampoco, y que, oh sí, pues son corteses, pero como que aguantan más que nada. Hermanos, Dios no es su deseo para nosotros esto. Él quiere una iglesia unida. Una iglesia unida. De hecho, justo esta semana yo tuve una experiencia con una hermana de la iglesia. No voy a decir quién porque es privado y no es tema tuyo. Pero yo metí la pata. Y ella me lo dijo. Y yo le pedí disculpas. Y nos abrazamos y pasó. Y estamos súper bien. Y ¿sabes qué? Cuando somos adultos, las cosas se tratan así. Cuando somos hijos del Dios vivo, las cosas se tratan así. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados los hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a ser pacificadores, no pacifistas. Porque fíjate, habría sido mucho más fácil para esta hermana ser pacifista y no conversar el tema. No, mejor me voy a callar y voy a aguantar nomás. Pero no, porque iba a pasar una semana más y voy a meter la pata de nuevo, sin darme cuenta. Y después de nuevo. Y después va a ir engendrando rencor en su corazón. Eventualmente va a explotar la cosa. No ser pacifista, ser pacificador. Lo cual es muy diferente. Un pacificador busca hacer la paz. Un pacifista dice, no, me retiro, no quiero problemas. Y eso no está bien. De hecho, eso es tóxico para una iglesia. Y hay gente así. Hay un conflicto y dicen, ya, bueno, ya entendí. No, ya no más, no voy a... No.
voy a ir y voy a participar, pero no me voy a meter más allá de esto, ¿no? Superficial nomás. Eso no es sano y es muy inmaduro, muy superficial y muy inmaduro. Necesitamos ser unidos y reunidos. Es muy importante que nosotros pongamos prioridad al congregarnos. ¿Por qué? Porque Dios ama la iglesia. ¿Y qué significa iglesia? Significa asamblea o reunión o congregación. Entonces, si no nos estamos reuniendo, realmente no somos parte de la iglesia. Entonces, queremos ser, cada primer día de la semana, queremos entregar este día completo a Dios y congregarnos. No es un día para estar lavando, como dicen mis amigos mexicanos, lavando los trastes, me dicen, ¿ya? No es un día para estar lavando la loza, ¿cierto? No es un día para estar lavando la ropa y doblando la ropa, secando la ropa. No es un día para la pesca. No es un día para el gimnasio. No es un día para trekking. No es un día para ir al campo. Bueno, sí es un día para nosotros para ir al campo, porque aquí estamos en el campo, pero el domingo no es día de paseo, el domingo no es día de tareas domésticas, es el día del Señor y es un día para entregarlo a Dios y pasar tiempo con el Señor. No es el día de visitas. O sabes qué, si llegan visitas, genial, vamos a la casa de Dios. Ah, pero yo no me congrego. Sí, pero estás en mi casa y el domingo voy a la casa de Dios. ¿Ya? Entonces, o puedes salir de mi casa o vamos juntos a la casa de Dios. Pero es domingo. No te quedes en casa. Y ¿sabes qué? El diablo sabe. Y la primera vez que el diablo ve que tú llega una visita y no vas al culto, ¿sabes cuándo van a llegar de ahí en adelante todas las visitas? El domingo. ¿Sí? Entonces ya probaste que no tienes la convicción de decir, es domingo, me voy a congregar. Entonces todos los domingos van a llegar visitas. Y de repente vas a ver que, oh no, el domingo es mi día de trabajo, es mi día de recibir visitas, es mi día de tareas, es mi día... No es tu día, es el día del Señor. Es para el Señor y debemos entregarlo en sus manos para reunirnos con los hermanos, para levantar nuestras voces a Él cantando, para servir juntos, para evangelizar, para escuchar la palabra de Dios, para diezmar, para ofrendar, para servir al Señor con nuestro tiempo y entregarle el primer día de la semana, las primicias. Y pues esto es lo que ellos estaban haciendo en el día de Pentecostés. Estaban todos juntos, reunidos, unánimes. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Miren conmigo, por favor, Lucas, 2 libros antes de Hechos es Juan, y antes de Juan es Lucas. Vayan a Lucas 1, por favor. Quiero mostrarles algo, quizás ya lo sabes y va a ser un recordatorio. Quiero que vean algo conmigo en Lucas 1, versículos 1 al 3. Sucede algo interesante con el libro de Lucas y el libro de Hechos. Dice en Lucas 1, 1 al 3, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, quiero que pongan atención, Teófilo. Teófilo fue el recipiente de este libro, de este escrito. Vayan ahora a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos 1, versículos 1 al 3. Dice, en el primer tratado, ¿qué dice? Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces,
nosotros podemos ver que el libro de Lucas y el libro de Hechos son libros muy parecidos, que Dios usó al mismo autor humano para escribirlos, Lucas, y al mismo recipiente, Teófilo. Y después nosotros podemos ver, si seguimos leyendo Lucas 1 hasta el 24, hazlo en algún momento en tu lectura bíblica, lee Lucas 1 al Lucas 24, y cuando termines Lucas 24, salta Juan y empieza en Hechos 1. Y vas a ver que todo fluye. De hecho, podríamos decir, vamos a estudiar la palabra de Dios en vez de decir Hechos 1, abran sus Biblias a Lucas capítulo 25. Pero me mirarían y dirían, pastor, Lucas tiene 24 capítulos. Sí, perdón, Hechos 1. Porque para mí Hechos 1 es como Lucas capítulo 25. Es el Lucas parte B. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque vamos a volver a Lucas capítulo 24. Todo esto, hermanos, va a tener sentido con Hechos 2 dentro de unos momentos. Lucas 24, por favor. Voy a pedir si algún varón pueda leer versículos 46 al 49 bien fuerte, por favor. Lucas 24, 46 al 49. Párese nomás y puede leerlo con confianza. Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, hermanos, dice en el versículo 46 acerca de la profecía que Cristo tuvo que padecer y tuvo que resucitarse de los muertos al tercer día. Hermanos, este es el Evangelio. Cristo padeció, murió por nuestros pecados, derramó su sangre por ellos, fue sepultado y después de 3 días, ojo, así uno puede ser salvo, pon atención, creyendo en este mensaje, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si uno cree en Él, se arrepienta y tiene fe en Él y en su sacrificio, tiene el perdón de pecados. Y este es un mensaje para todas las naciones. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y dice esto, comenzando desde Jerusalén. Y les dice, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué es un testigo? Alguien que observa y luego da testimonio. Entonces a estos testigos les dice que van a hacerlo en todas las naciones, pero empezando en Jerusalén. Y les dice en el versículo 49, voy a darles el poder que necesitan para hacerlo. ¿Cómo? Enviando la promesa del Espíritu Santo. Y les dice, espérense aquí en Jerusalén, no se vayan, hasta que sean vestidos o investidos de poder desde lo alto. Esta es la promesa del Espíritu Santo que nosotros tenemos en Lucas 24. Ahora vayan a Lucas 25. Ahora me entendieron, ¿cierto? Lucas 25. Hechos capítulo 1. Hechos 1. Y quiero que vean, ya habíamos leído versículos 1 al 3. Pongan atención en el versículo 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Eso suena familiar, ¿cierto? Espérense aquí en Israel, en Jerusalén. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y aquí el versículo famoso, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estudiando Juan, capítulo 21, nosotros podemos ver que Jesús apareció en un culto. Dije 21, perdón, es el capítulo 20. Y ellos estaban en un culto, los discípulos, y dice que Cristo sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces en Juan capítulo 20, el Espíritu Santo empezó a morar en los creyentes. Y luego Él les dice: pero espérense en Jerusalén para hacer esta gran comisión, predicando el Evangelio a toda criatura, porque necesitan poder. Ahí vas a ver que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con poder para predicar la palabra de Dios. Si estudias esto en el libro de Hechos. Y en la primera instancia, cuando Dios lo hizo de manera milagrosa, podemos ver todo lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Nos dice que ellos estaban reunidos en una casa. Está bien que una iglesia se congregue en cualquier parte, como por ejemplo una casa o un quincho, un restaurante, ¿cierto? O un ciber. Nosotros hace 10 años empezamos en un ciber en Simpson con Alfonso Serrano. Después compramos una casita chiquitita en Río Oscuro. Como hacen muchos misioneros en África, podríamos evangelizar y decir: mañana, cuando el sol está arriba, nosotros vamos a reunirnos en el árbol más grande, debajo del árbol más grande. Así hacen muchos misioneros. No tienen edificios, no tienen bancas, no tienen... El edificio, realmente la ubicación no importa. Pero lo que importa es estar reunida la iglesia, organizada y unida. Hay que congregarse, hay que juntarse. Y eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2, cuando sucede este milagro donde Dios envía la promesa del Espíritu Santo y les llena con su poder. Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dicen: y se les aparecieron lenguas repartidas. Acuérdate, acaba de haber un estruendo como de un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, literalmente aparecieron arriba de sus cabezas lenguas repartidas, y dice como de fuego. Entonces eso significa que tenía la apariencia de fuego, apareció arriba de sus cabezas. Y quiero notar dos cosas de los versículos 3 y 4. En el versículo 4 dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué hablaron? Lenguas. Lenguajes, literalmente, lenguajes verdaderos, lenguas terrenales que se puede entender. Eso primeramente. Y segundo, este don del Espíritu Santo fue algo que Él inició. Porque dice, según el Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero hacer mención de esto porque existe una enseñanza vieja que nació con el movimiento pentecostal en Estados Unidos, que nació alrededor de los 1940, y ellos empezaron a enseñar algo que era el orar
toda la noche y rogar que se le dé el don del Espíritu Santo. Y no sé cómo se llama en español, en inglés se llama pray through, orar por medio de. No sé, esa es la traducción muy literal, pero era la idea de esforzarse mucho en la oración y de orar y orar y orar y orar, a veces por muchas horas, con lágrimas y transpiración, rogando hasta agarrar el trono de Dios para que Él te dé el Espíritu Santo y hables en lenguas. Y es una práctica muy común pentecostal en Estados Unidos. No sé si también existe en Chile esa práctica. Bueno, digo muy común, pero no hay muchos pentecostales en Estados Unidos como acá en Chile. Pero es algo que yo he leído en libros, que existe esta práctica, pero así no fue. El Espíritu Santo les dio a ellos a hablar en lenguas, como Él quiso. Así fue. Yo recuerdo trabajando en una librería cristiana. Había la sección de libros, la sección de doctrina, teología, la sección de Biblias, la sección del diario vivir y la sección carismática. Y yo a veces para aprender me acercaba a la sección carismática y agarraba libros y me ponía a leer los libros. Y había un libro que se llamaba ¿Cómo hablar en lenguas? Dije, voy a aprender a hablar en lenguas. Entonces abrí el libro y era escrito por un pastor pentecostal de renombre. Y llegué a la parte que decía, ahora el momento de hablar en lenguas. Y dijo, escoge una sílaba, colocando un consonante y vocal juntos. Como por ejemplo, la. Y repítelo. La. Después puedes agregar otro sonido, consonante con vocal. Re. Y agrégalo de a poquito. La, re, la. Y después agrega más. La, re, mo. La, remo. Y después tú empiezas a juntar muchos sonidos. Esto es 100% en contra de la Biblia. El hablar en lenguas de la palabra de Dios fue algo que el Espíritu Santo daba. No era un tema de que yo me esfuerzo mucho, que tengo que hacer prácticas lingüísticas con mi lengua y con sonidos y formando. No fue así. Fue algo que el Espíritu Santo les dio, ¿me entienden? Y ellos hablaron lenguas, no eran balbuceos. ¿Está bien dicho? Balbuceos. No eran balbuceos, eran lenguajes. Entonces ellos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Saben qué significa esto cuando suena este sonido? Buen punto en la prédica. Gracias, hermano, hermana. No sé quién fue, pero gracias por el ánimo. Entonces, vamos a seguir leyendo versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Tienes que recordar, Jerusalén es el centro religioso de Israel. Lo fue entonces y debe ser hoy en día. El presidente anterior de Estados Unidos no me gustó mucho porque era un hombre muy vulgar y muy perverso en muchas cosas, pero también hizo algunas cosas admirables que me gustaron. Y una de ellas fue que él puso ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. No el consulado, la embajada de Estados Unidos lo movió de Tel Aviv a Jerusalén. Eso sí me gustó mucho. Porque Jerusalén, al que el mundo no lo reconozca, sigue siendo capital de Israel hoy en día. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí para la fiesta de semanas? Jerusalén es el centro religioso para Israel. Jerusalén. Entonces, todos los judíos de toda parte, judíos nativos de nacimiento, tanto como prosélitos, que eran gentiles, quienes se habían convertido al judaísmo, vinieron de todas las naciones. Quiero que lo leamos otra vez. El versículo 5 dice la última frase: de todas las naciones bajo el cielo. O sea, de todo el mundo llegaron judíos a Jerusalén. ¿Por qué? Para la fiesta de semanas, o Pentecostés, como se dice en griego. Entonces, han venido de toda parte. Y ese es un punto importante.
tenemos que entender el propósito y el plan de Dios al hacer este milagro, cuándo y cómo lo hizo. Por la ocasión de la fiesta de Pentecostés, ciertos judíos habían venido a Jerusalén de todos los etnos. Esa es la palabra griega que se traduce naciones. Y es la palabra de la cual tenemos en castellano etnias. O sea, de todas las naciones, como dice nuestra Biblia, llegaron a Jerusalén. O sea, hubo representación de todo el mundo. Todo el mundo en el día de Pentecostés. Pues el plan de Dios era y es una gran comisión para todo el mundo. Para toda nación, cada lengua y cada tribu. Sigue siendo el plan del Señor. Y Dios decidió que justo en esta fiesta de primicias, tener a judíos de todo el mundo reunidos en Jerusalén para hacer un milagro donde se convierten más de 3,000 judíos de toda parte. El versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Se juntó mucha gente y lo que vieron y lo que experimentaron les dejó confusos. Y en la tarde, por un segundito, mientras terminaba mis apuntes, me hice la pregunta, ¿por qué estaban confusos? Y en mí dije, tú también sentirías confusión si escucharas las maravillas de Dios en tu lenguaje materno, hablado por gente que jamás lo aprendió. Imagínenlo. Aquí tenemos, voy a buscar a alguien que no sepa inglés. Hermano Juan, ¿you speak English? ¿No? Muy bien. Entonces, hermano Juan no sabe inglés. Y si él fuera apóstol, habría, después del gran estruendo y el viento que entró llenó la casa, habría arriba de su cabeza, entre los que estaban reunidos ahí, arriba de su cabeza, lenguas repartidas arriba de las cabezas de todos, como fuego. Y después Juan empieza a hablar. ¿Y qué lenguaje hablaría Juan? Español, ¿cierto? Él estaría hablando español, pero ¿qué escucharía yo? Inglés. Inglés. Porque yo hablo castellano, sí, pero el lenguaje de mi corazón es inglés. Yo cuando hablo con Dios, hablo con Él en inglés. Este es el lenguaje de mi corazón. Mi primer lenguaje, mi lenguaje materno. Entonces, sin duda, había mucha gente ahí que quizás entendía en hebreo. La mayoría, incluso, yo creo, quizás todos. Pero ¿qué pasaba? La gente de estas regiones estaban hablando sus lenguajes y otros escuchaban en sus propios lenguajes. Eso también te dejaría confuso, ¿no? Pero Juan no sabe chino, pero Juan no sabe inglés, Juan no sabe alemán, él no sabe latín, él no sabe estos lenguajes, él no sabe Amharic, el lenguaje de Etiopía, él no sabe Tagalog, el lenguaje de las Filipinas. Él no sabe estos lenguajes, pero la gente le escuchaba, cada uno en su propio lenguaje. ¿Qué fue el milagro de lenguas? Los apóstoles predicaban en su propio lenguaje, pero los oyentes escuchaban en su lenguaje de nacimiento. Glosa es la palabra traducida aquí como lengua. Y es una palabra que significa dos cosas. Tiene dos significados la palabra glosa o lengua. Significa, primero, literalmente, el órgano que está en tu boca. La lengua, igual como en español. Y después, el otro significado es un lenguaje hablado. Son los dos significados, no tiene otro significado. Entonces es igual que el castellano. Nosotros hablamos la lengua castellana.
¿qué significa lengua? Es un lenguaje hablado. Pero también, ¿cuál es el otro uso de lengua? Que el doctor te dice, haga así. Estaba hablando, ¿cierto? Con la lengua. Y en castellano significa esto tanto en el lenguaje original, pero significa un lenguaje hablado, un verdadero lenguaje, no balbuceos. Nunca significa esto en la Biblia y nunca significa esto en el griego y nunca significa esto en el castellano. Hasta hace unos 120 años cuando nació el movimiento carismático o pentecostal. Vamos a seguir leyendo, versículos 7 al 8. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Quizás alguien escucharía la enseñanza que estoy dando y diría, no, es que el pastor está poniéndole la pinta bautista al texto. No. Estamos solo hablando lo que dice el texto. Dice tal cual, ellos son de Galilea. Entonces, ¿por qué están hablando el lenguaje del lugar donde yo nací? Así dijeron. Ellos escucharon en su propio lenguaje. O sea, hemos visto que estaban confusos. Dice que estaban sorprendidos y asombrados. ¿Por qué? Porque cada uno está escuchando el lenguaje de su nacimiento de parte de personas que no conocían tal lenguaje. Versículos 9 al 11. Y nos va a dar una lista de algunos de los lugares de donde eran estas personas. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Acuérdate cuando lees Asia en el Nuevo Testamento, es una referencia a lo que nosotros llamaríamos hoy en día Asia Menor, como Turquía y otros lugares de tal región. Dice en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gente de todas estas naciones había llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y estaban escuchando las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Pedro no hablaba árabe. Bueno, quizás sí, no sé. Pero aquí ellos estaban escuchando en árabe. No sé qué lenguaje habían hablado los cretenses. Pero Pedro hablaba y ellos escuchaban en su lenguaje. Realmente fue un milagro. Algo que solo Dios puede hacer. Algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. El versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Me llama la atención estas palabras. Atónitos, ya lo ha dicho 2 veces. Perplejos, o sea, confusos, dice también. Asombrados, sorprendidos. Está usando varias veces estos términos. Y al final ellos dicen en el versículo 12, ¿qué quiere decir esto? Y este es el punto al cual quiero llegar. Los judíos estaban diciendo, ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué está sucediendo esto? Y la respuesta de la palabra de Dios era para confirmar que los apóstoles, el mensaje de ellos y sus seguidores eran de Dios. La Biblia dice acerca de los judíos en 1 Corintios 1:22, dice, los judíos piden señales. Eso es lo que dice, incluso Jesús mismo hizo referencia a esto cuando hablaba de su resurrección y hablaba de Jonás, de 3 días y 3 noches. Y dice en 1 Corintios 14:22, textualmente dice así,
las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Eran señales para confirmar el mensaje de los apóstoles, su apostolado y sus seguidores. Por ejemplo, miren en Marcos capítulo 16. Aquí donde aparece la gran comisión en Marcos 16, uno de 5 lugares donde aparece la gran comisión. Marcos 16, versículos 17 al 18. Yo creo que todos conocen 15 y 16, pero sería bueno leerlo de todo modo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Concordando con el resto de la Biblia, ¿cierto? Si una persona cree en Cristo como Salvador, tiene vida eterna. Si esta persona también se bautiza, tiene vida eterna. Pero si esta persona no cree, sin hacer mención de no bautizarse, si esta persona no cree, es condenada, ¿cierto? Porque el bautismo no es para salvación. Dice, el que no creyere será condenado, tal cual como dice en Juan 3, creo que es versículo 18, el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios y ha sido condenado. Entonces nos habla de la gran comisión de ir y predicar. Dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. Qué importante el bautismo, ¿no? Versículo 17 dice, ¿y estas qué? ¿Estas qué? Señales. Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas, ¿qué dice? Lenguas, lenguajes, ¿cierto? Idiomas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, todas estas cosas sucedieron en el libro de Hechos. Echaron fuera demonios en Hechos 16, 18. Hablaron en nuevas lenguas, lo acabamos de leer en Hechos 2, 4. Tomaron serpientes venenosas en sus manos en Hechos 28, 3 al 5. Bebieron cosas mortíferas y no les hizo daño. Sanaron, pusieron sus manos y sanaron. Ahora, hoy en día cuando se escucha hablar de supuestas manifestaciones como lenguas, lo que no hay es gente tomando serpientes. Porque si les muerde, ¿qué va a pasar? Van a morir. Sí, es fácil, dije sí. Es fácil fingir lenguas, pero no es fácil fingir ser mordido y vivir. Es fácil fingir lenguas, pero no es fácil fingir beber algo mortífero y vivir. Es fácil fingir sanaciones, pero lo que no vas a ver es grabaciones con evidencia probada que es una sanación. Eso es lo que no vas a ver, historia de médicos que no son de tales iglesias, que van a mostrar, esta persona no pudo y ahora sí. Ahora, no me malentiendan, hay sanaciones hoy en día, Dios sana. Lo hemos visto en mi familia. Pero hay una gran diferencia entre una sanación por Dios, porque oramos con fe y Dios decidió sanar. A veces decide no sanar, a veces sí. Hay una gran diferencia entre esto y yo en el nombre de Jesús reprendo tu enfermedad y sánate. Porque yo tengo el don de sanar. Son dos cosas muy diferentes. Es muy diferente orar humildemente a Dios y rogarle que sane una persona y que pase mis sombras por encima de ti para que te sanes. Son dos cosas muy diferentes. El don de sanación y una sanación por Dios. El don es cuando Dios le da a un ser humano el poder de sanar a gente. Una sanación por Dios es cuando Él sana a la persona. Tú no tienes el don de decir, te sano, te sano, te sano, te sano. Porque si alguien tenga ese don, le voy a llevar al hospital de Goyaique para que sane a todos. Yo no quiero a ningún enfermo. Bueno, entonces, dice
estas señales seguirán a los que creen. Tienen que imaginar todo lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Jesús ha vivido sus 3 años y medio, o cuánto tiempo fue, morando sobre la tierra, enseñando a sus discípulos, y luego es crucificado. Derrama su sangre, crucificado, muere, sepultado y resucita. Y ahora Él va a ascender al cielo y nos va a dejar a nosotros con otro Consolador, el Santo Consolador, el Espíritu Santo. Y Él no nos dejó huérfanos, no nos dejó sin consolación, nos dejó con su Espíritu. Pero no solo esto, sino que el Nuevo Testamento se está escribiendo todavía, no está listo, no se ha terminado. Y todo está en transición. Y los judíos no están convencidos todavía. Entonces, los judíos ¿qué piden? Señales. 1 Corintios 1:22. Piden señales. ¿Y qué dice 1 Corintios 14:22? Las lenguas son por señal. ¿Qué dice Marcos 16:17? Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en nuevas lenguas, entre otros ejemplos. Entonces, ¿qué son? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Dijeron en Hechos capítulo 2. Todos atónitos, confusos, sorprendidos, perplejos, asombrados, maravillados. ¿Qué significa esto? Fueron señales para confirmar el mensaje de los apóstoles. Señales que iba a seguirles a ellos hasta que se completara el Nuevo Testamento. Entonces ellos están haciendo estas señales. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2, versículos 3 al 4. Hebreos 2, 3 al 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por ¿quién? Hablando de Jesús, el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Eso habla de los discípulos y los apóstoles. Después el 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes? Los que oyeron y los que creyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con, ¿qué dice? Señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces los apóstoles y los discípulos y los que creyeron salieron para hacer la gran comisión. Id y predicad el evangelio, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Pero espérense aquí, por favor, en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahí en Hechos 2 nosotros podemos ver que el poder de Dios llenó su iglesia, fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Lenguas que de toda nación debajo del cielo, toda la gente escuchaba en su propio idioma. Fue un milagro. Después en el versículo 13 de Hechos 2, vemos que algunos se burlaban y decían, están borrachos, ¿cierto? Están llenos de mosto. Están borrachos. Los dones espirituales son capacidades dadas por Dios. En el Nuevo Testamento hay 4 listas de ellos. Una es Romanos 12, 6 al 8. Otra es 1 Corintios 12, 8 al 10. Efesios 4, 11 y 1 de Pedro 4, 10. Todos estos dones espirituales en la Biblia se pueden dividir o clasificar en 2 grupos. Dones vigentes que hoy se ejerzan y dones no vigentes que hoy día no se siguen en continuación. Se puede determinar cuáles son los dones que ya no son vigentes dependiendo de que si fueron dados como señal o no. Entonces tenemos lista de dones.
Y en esta lista hay dones que Dios dijo, este don es señal. Estos dones milagrosos que fueron dados como señal ya no son vigentes. Y los otros dones siguen vigentes y son para el servicio de la obra de Dios por medio de sus iglesias. Pero ¿por qué Dios dio dones como señal? Dones milagrosos que eran temporales en naturaleza, eran para confirmar el mensaje de los apóstoles hasta que la Biblia se completara. La palabra don, en este contexto, no como el contexto de la mañana, ¿cierto? Un regalo o dádiva, pero en el contexto de un don espiritual, la palabra don aquí es la palabra carisma en el griego. De esa palabra, por eso nosotros decimos, no sé, si hay un líder muy dotado, o sea, con mucho talento y dones, decimos, él es muy carismático. La gente le sigue. ¿Ya? Bueno, la palabra carisma se traduce en la Biblia como don. Las iglesias que actualmente hoy en día practican o afirman practicar los dones que fueron dados como señal, o sea, los dones que ya no son vigentes, estas iglesias se llaman carismáticas. Estamos hablando en términos generales. La palabra carismático se puede aplicar a cualquier movimiento religioso de hoy en día que dice practicar los dones que fueron dados como señal. Entonces, eso incluiría cualquier iglesia que habla en lenguas. De hecho, hasta hay un movimiento carismático dentro de Roma. Hay católicos carismáticos. De hecho, tenemos en Coyhaique católicos que hablan en lenguas. Quizás ni lo sabías, pero existe, ¿ya? Yo tengo mi teoría de por qué. Yo creo que va a ser el vínculo entre el anticristo y Roma, lo cual en mi opinión es la ramera en la Biblia. Va a ser el vínculo entre Roma y los protestantes, pentecostales o carismáticos para traerles de vuelta a Roma en la formación de una religión mundial. Pero eso es teoría. Ahí nos apartamos de la Biblia. Ya, no se distraigan con eso. Entonces, cualquier iglesia que practica lenguas es una iglesia carismática. Existe otra palabra que es la palabra pentecostal, que técnicamente todo pentecostal es un carismático, pero no todo carismático es un pentecostal, porque tienen una diferencia en su doctrina, y la diferencia es esta. Y discúlpenme si esto es un poco aburrido para algunos, espero que no, espero que sea más educativo, pero pentecostal, tradicionalmente, el pentecostalismo clásico, desde sus inicios, enseña que la evidencia inicial, no una de las evidencias, sino exclusivamente, la evidencia inicial de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Por lo cual, si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Esto es lo que enseña históricamente el pentecostalismo. Y aunque no diga pentecostal en el cartel, no significa que no es pentecostal. ¿Ustedes saben cuál es la denominación pentecostal más grande en el mundo? Asambleas de Dios. Pero no dice pentecostal en el nombre. No lo dice. Pero desde sus inicios es la más antigua y es la más grande. Asambleas de Dios es la iglesia pentecostal más grande en el mundo. ¿Ya? Entonces ellos en su doctrina oficial, si quieres te puedo mandar un pantallazo de su doctrina en el sitio web, ellos creen que la evidencia inicial de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Por lo cual, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y los que conocemos las Escrituras y hemos estudiado acerca del Espíritu Santo, sabemos esto. Según Romanos 8, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres de Dios. Eso para mí causa grandes problemas. Porque significa, según el pentecostalismo,
que porque yo no hablo en lenguas, yo no soy salvo. Porque ellos dicen, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y Romanos 8 dice, si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Dios. O sea, si yo no hablo en lenguas, no soy salvo. Eso es lo que enseña. Ahora, quizás un pentecostal dice, no, yo no creo esto. Yo entiendo que a nivel individual uno puede creer lo que quiere, pero estoy hablando de la doctrina oficial. Si tú vas a la página de Asambleas de Dios, de la denominación en su casa matriz, esa es su doctrina oficial. Ahora, uno puede cambiar y creer lo que quiere. Eso entiendo. Pero solo explico esto para que entiendan la diferencia entre carismático y pentecostal. ¿Se entendió, no? Sí. Entonces, hay carismáticos que creen en hablar en lenguas, pero no creen que todos tienen que hablar en lenguas. Hay iglesias así, existen muchas así. Bueno, me perdí un poquito de mis apuntes. Las iglesias carismáticas y pentecostales afirman hablar en lenguas, y este movimiento empezó cerca del año 1900 y no es bueno, no es un buen movimiento, no es buena doctrina, porque aún este problema doctrinal no es el único problema. Podríamos estar aquí toda la noche hablando de los otros problemas que hay, pero como es un mensaje sobre Hechos 2, vamos a mantenerlo solo a este tema. Y ustedes creyeron que todo lo que sale de California es bueno, pero no todo lo que sale de California es bueno. El pentecostalismo y carismaticismo nació cerca de 1900 en California, en una calle llamada Calle Azusa, que queda a unos 20 o 30 minutos por la carretera de mi iglesia en California. Y ahí se juntaron muchas personas y empezaron por primera vez en 1800 años, empezaron a hablar en lo que ellos dijeron eran lenguas, pero no fueron lenguajes, fueron balbuceos. Entonces, hace 120 años aproximadamente nació este movimiento. Mi pregunta para ustedes, ¿cuándo se fundó la Iglesia de Jesús? Hace 2000 años, no hace 100 años. A veces, cuando un pentecostal me pregunta, ¿qué tipo de cristiano eres? Yo le digo, bueno, el pentecostalismo empezó hace 100 años. Yo soy el tipo de cristiano de hace 200 años, y de hace 300 años, y hace 400, y hace 500, y hace 1000, y hace 1500. Siguiendo en la tradición de los apóstoles que tenemos escrita aquí en el Nuevo Testamento. La doctrina de los apóstoles, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, nosotros nos pegamos a la Biblia, no a las emociones, no a las modas teológicas de la época. No, hermanos, nosotros nos pegamos no a lo que dice fulano de tal, el pastor famoso influencer por allá, no al apóstol tanto por allá, no, la Biblia. No seguimos lo que dice Patricio Sheridan, nosotros seguimos la Biblia. Patricio Sheridan se equivoca, este libro no, hermanos. Este libro jamás es perfecto, nunca se equivoca. Si es nuevo, no es bíblico. Si es bíblico, no es nuevo. Es profundo, pero es verdad. Las supuestas lenguas del movimiento carismático son manifestaciones falsificadas. No son legítimas. No son lenguas. Podríamos grabar. Podríamos hacer 1000 grabaciones y llevarlo a expertos lingüísticos. Yo no lo soy, pero sí trabajé años como traductor, como mi oficio. Pero te aseguro que de los 1000 videos, ninguno va a ser lenguajes verdaderos. Si sale un lenguaje verdadero, después estudias a esta persona, verás que ellos aprendieron el lenguaje de antemano. Primera de Corintios 3:8 hace una comparación de algo eterno
y superior a los dones espirituales, que es el amor, y hace una comparación entre algo eterno con algo temporal. ¿Y qué decidió usar el Señor para algo temporal? Fueron los dones dados como señal. Un tema que justo él estaba tratando en 1 Corintios 12, 13 y 14. Toma como una pausa en medio para tratar sobre el tema del amor, que es un camino más excelente. Él dice, y en 1 Corintios 13, 8, habla de un punto futuro, escribiendo a los corintios hace 2000 años aproximadamente, hablándoles acerca de un punto futuro en que las lenguas cesarían. Hermanos, esto sucedió cuando murieron todos los apóstoles y cuando se completó las escrituras. Según Efesios 2:20, ya no hay profetas y apóstoles. Ya no hay hoy en día. Si uno dice, yo soy apóstol tanto, arranca. Sale corriendo hacia el otro lado. Porque es disculpen la palabra, chanta. Es un charlatán. O es una persona extremadamente engañada, o es un lobo rapaz. Y en cualquier de los dos casos me da temor y no quiero nada. Entonces no hay apóstoles hoy en día. Y si Dios dio las señales para confirmar el mensaje de los apóstoles hasta que se completara la Biblia, y hoy en día no hay apóstoles, no hay estos dones milagrosos. Y si hubiese, podríamos simplemente tomar el Nuevo Testamento, observar qué eran las lenguas de la Biblia y cuáles eran las reglas que Dios estableció y compararlo con el ejercicio supuesto de las lenguas hoy en día. Y podríamos decir dentro de momentos, no, esto es falso, no concuerda con esto. Si el Espíritu Santo escribió esto, yo sé que Él no está dando esto. Yo he estado 2 o 3 veces en servicios donde estaban supuestamente hablando en lenguas. Y en cada uno de los servicios estaban hablando cientos en lenguas. Cientos. Eso está estrictamente prohibido en Corintios. Se puede hablar 2 o 3 máximo en un culto en lenguas. Y tiene que ser uno a la vez. No pueden hablar a la vez. Entonces ya queda excluido. Yo sé que no es del Espíritu Santo porque no concuerda con la palabra. Pero aparte de eso, históricamente y bíblicamente, el don milagroso de lenguas cesó hace 1800 años y más. No existió. ¿Dónde está en las páginas de libros de historia? No, dejó. Tal como Dios dijo que iba a ser. Cuando vino lo perfecto, lo que eran en parte, acabó. A la luz del testimonio de las Escrituras, hay que concluir: el movimiento carismático no es de Dios. Yo sé que esto suena muy fuerte y no es mi intención ofender a nadie, pero sí es mi intención decir lo que la palabra dice. Sin duda, dentro del movimiento existen verdaderos creyentes. Yo creo eso. No creo que tienes que ser de los míos para ser salvo. Solo tienes que confiar en la sangre de Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección, y no en tus propias obras, y tú serás salvo. Eso sí creo. Entonces yo sé que puede haber un hermano en Cristo que no tenga sana doctrina. Eso lo tengo entendido. Pero si una persona es un hermano en Cristo y está en el movimiento carismático, es una persona engañada. Tiene mucha confusión. De hecho, tengo un librito bien bueno que se llama Confusión Carismática. Hace años que no lo leo, hace 4 años. Pero es bien bueno, muy bueno. Tengo otro libro que se llama Fuego Extraño, también bien bueno. Solo he leído partes, pero muy, muy bueno. Si alguien dice, pastor, yo quiero aprender más sobre esto, quiero entenderlo, yo podría prestarte algún recurso. Dios no está dando el don de lenguas hoy en día. Y los que afirman hablar en lenguas o son engañados o son engañadores. No están ejerciendo un don divino.
¿El Espíritu Santo sigue dando dones genuinos a los verdaderos creyentes? Sí. Estos dones espirituales son preciosos y son muy importantes para el propósito de Dios en esta época, pero son los dones que son vigentes, no los dones que fueron dados como señal. Como un pequeño ejemplo, habla la Biblia del don de misericordia en Romanos. Yo tengo un pariente que tiene el don de misericordia, es mi suegra. Es un hombre que tiene una capacidad de tener misericordia para con la gente. Abigail, ¿puedes darte vuelta y sentarte bien y escuchar, por favor? Gracias. Él es un hombre capaz de recibir un cuchillo por la espalda, sacársela y decir te amo, te perdono. Y después le metes otro, y otro, y otro. Y yo no entiendo cómo lo hace. Yo cuando sea grande quiero ser como mi pastor, como mi suegro. Él es un hombre realmente con el don de misericordia y no lo dudo. Y dones así, sí, siguen existiendo. Y escudriña las Escrituras para descubrir cuáles son tus dones para poder ejercerlos. Hay una generosidad también, el dar. Qué bueno, hermanos, que tengan ese don. Y ojo, el hecho de que no tengas el don de misericordia no significa que no tienes que ser misericordioso. Tantos mandatos en la palabra que hablan de eso, ¿cierto? De vestirse de entrañable misericordia. O como dice Miqueas 6:8, amar misericordia. Sí hay que ser misericordioso aunque no tengas el don. Los cristianos deben descubrir los dones que Dios ya les ha dado para usarlos en el poder del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos estudiado un poco acerca del día de Pentecostés y espero que haya sido claro. Si tienes dudas, genial, juntémonos, conversemos. Vamos a las Escrituras juntos para que veamos qué dice la Biblia sobre este tema. Con esto vamos a terminar. Alguien me enseñe.